Bueno, pues os damos las buenas tardes a todos y a todas. Retomamos después del verano los seminarios web, los webinars, sabiendo que septiembre todavía es un mes complicado porque todavía hay gente de vacaciones y hay gente que está ya preparando el Día Mundial. Pero bueno, no tenemos el remedio no tenemos más remedio que seguir planeando los seminarios, ¿no? Hoy nos acompaña Santiago Quesada, Pablo Valero y María Lozano, que son miembros de la Universidad de Sevilla de Arquitectura, y luego ya ahora Santiago hará la presentación del grupo de trabajo con el que venimos trabajando, bueno, muy de codo en codo, ¿no? En un congreso en Málaga de temas de arquitectura, hemos estado dando charlas en la universidad y demás, y un poquito el tema que les hemos pedido es que nos hablen de arquitectura y demencias, del proyecto que ellos tienen de viviendas y entornos adaptados, ¿vale? Así que qué mejor que ellos para que lo expliquen. Y Santi, cuando quieras haces la presentación de tu grupo y Sí, damos comienzo al seminario. sí, bueno, muchas gracias Roberto por primero por la presentación y por la invitación que nos habéis hecho a participar en este conjunto de seminarios que organiza la Confeafa. También eso, nuestro agradecimiento a la Confeafa y a la Escuela Andaluza de Enfermedades Neurodegenerativas por la oportunidad de hablar sobre un tema en el que llevamos trabajando pues ya casi 10 años y que bueno, que vamos a explicar precisamente en esta charla. Antes que nada, bueno, nos ha presentado individualmente Roberto, pero también nosotros somos tres miembros de un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla que se llama Healthy Architecture and City. Pablo, eh, que bueno, este va a ser un poco el esquema de la presentación, que va a tener como 5 puntos principales. En primer lugar, hablaremos de los avances y progresos en materia de arquitectura relacionada con el Alzheimer en los últimos 40 años. Después, unas nociones de principios básicos de diseño de entornos para personas con enfermedad de Alzheimer, las tres escalas de actuación eh, principales que hay, que son urbanística, dotacional o de equipamiento, y doméstica. Luego, una serie de soluciones prácticas. Enseñaremos un prototipo de vivienda en realidad virtual que realizamos. Y por último, vamos a dar unos tips, unas nociones muy, muy, muy rápidas sobre la ayuda y subvenciones para la adaptación de entornos para personas pues, con diversidad cognitiva y, bueno, en concreto para personas con enfermedad de Alzheimer. Como he dicho antes, nosotros somos un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla que se llama Healthy Architecture and City, que nos dedicamos, bueno, pues a ver cómo diseñar unos entornos que mejoren el bienestar de la gente, teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud define como salud no ausencia de enfermedad, sino como un estado global de bienestar físico, mental y social. Entonces, partiendo de esa definición de la OMS, pues nosotros trabajamos desde el punto de vista de los ambientes y de los entornos para mejorar eh, la calidad de vida de las personas. Entonces, bueno, realizamos pues, proyectos arquitectónicos, es decir, proyectos destinados a construir edificios, proyectos de investigación financiados o bien a nivel estatal o internacional o bien autonómico, pues sistemas de información geográfica para detectar las carencias que hay en un territorio sobre equipamientos, dotación, etcétera, publicaciones, tesis doctorales. Ahora recientemente a Pablo Valero que intervendrá ahora, le dieron un premio, vamos a hacer una semana, la Fundación de Centros de Estudios Andaluces por su tesis doctoral, que está precisamente destinada a demostrar la influencia de los entornos en la vida de las personas con enfermedad de Alzheimer. Bueno, talleres de investigación, talleres de arquitectura, y enseñaremos algunas muestras de esto, intentando a lo largo de la charla, de la
conferencia de hoy intentando también mostrar ejemplos que puedan ser útiles o que se vea un poco qué relación tiene esto de la arquitectura con una enfermedad de Alzheimer que aparentemente como que no tiene ninguna relación, porque en la inmensa mayoría pues se puede preguntar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con esta enfermedad? Como ha dicho Roberto, nosotros colaboramos, es decir, con la Confeafa, es decir, se firmó un convenio de colaboración entre la Universidad de Sevilla y la Confeafa, precisamente eso para el estudio y desarrollo de espacios saludables destinados a personas con Alzheimer. Ahora entraremos en más detalle en qué consiste este desarrollo de espacios saludables, el cómo se puede fomentar esa estimulación espacial, ambiental y sensorial de las personas y en qué consiste, ¿no? Eh, Desarrollamos, dentro de los trabajos que hacemos, hay una línea de investigación que es prioritaria en nuestro grupo, se llama proyectar para la ausencia de memoria, proyectar o diseñar edificios, obviamente, para la ausencia de memoria, y con un objetivo claro de transferencia, que es lo que investigamos, tiene el objetivo de encontrar soluciones que puedan ser útiles a la sociedad. Veremos algunos ejemplos. Entonces, dentro de esta línea de investigación, que es la principal en nuestro grupo, es en la que se enmarcan todas las actividades y todos los hallazgos, por así decirlo, que vamos a contar a continuación. Bueno, ahora hablaremos, es decir, como digo, vamos a ver ahora cuál es la relación y de dónde surge esta relación o dónde se empieza a ser consciente de la relación entre lo que es la arquitectura y el Alzheimer. Y ahora, no sé, Pablo, si tú quieres continuar. Sí, muy buenas tardes. Por continuar el hilo de mi compañero Santiago, cuando hablamos de arquitectura y salud y demás, y en particular cuando se habla de arquitectura y Alzheimer, puede ser una cosa que, digamos, que uno piense, bueno, ¿qué relación existe? ¿Y esto que es nuevo? ¿Esto desde qué punto tiene, qué origen? Bueno, pues podemos decir que hablar o esta sinergia que se establece entre lo que es la arquitectura y lo que es propiamente la demencia, en este caso de tipo Alzheimer, que es la que nos centra en el día de hoy, pues ya tenemos noticias desde hace 40 años, cuando en el New York Times se preguntaban, ¿no? Ocupaban una página entera de cómo la arquitectura podía influir en las condiciones de vida de las personas con demencia Alzheimer. Y si hablamos de arquitectura y demencia, como ahora veremos en algunos casos más concretos, es que hay edificios que se han construido específicamente para este colectivo. En este caso veremos algún ejemplo que recorreremos casi toda la geografía mundial, aunque sea de una manera muy rápida, pero desde los años 80 ya se hacen edificaciones concretas y exclusivamente para este grupo poblacional. Entonces, estamos trabajando, el grupo hace 10 años que trabaja exclusivamente, entre otras muchas líneas, pero en esta, sobre demencia, arquitectura, es decir, el binomio que se genera, pero vemos cómo hay un recorrido a lo largo de la historia que ya pone de valor cómo desde la arquitectura se puede influir en la calidad de vida de estas personas. También en España existen numerosas noticias, ¿no? Se pone de manifiesto cómo las herramientas, ¿no? Hay noticias que salían y vemos que son de hace 15 ya años, cerca de 20 años, cómo la arquitectura se convierte en una herramienta útil, en este caso contra la enfermedad del Alzheimer, o que se vuelca en este caso con la manera de ayudar o crear entornos que sean adaptados para personas con Alzheimer. ¿Por qué surge todo esto? Porque se constata que el entorno, las condiciones ambientales repercuten de manera directa en la calidad de vida de las personas. Repercuten en nuestra calidad de vida de una manera directa e igualmente repercute de una manera directa en las personas con demencia de Alzheimer. Y eso es desde el grupo de investigación de manera puntual lo que hemos ido demostrando a lo largo de estos años. El impacto del entorno que genera sobre las personas mayores, las personas con deterioro cognitivo y en particular las personas con demencia de Alzheimer. Un entorno que no está adaptado a este colectivo, ¿qué puede provocar? ¿No? Pues puede provocar un efecto totalmente contraproducente, desde pérdida del sentido de identidad, disminución de la personalidad, el desapego, la exclusión, la pérdida de iniciativa, el autoestima, genera depresión, ansiedad, una serie de síntomas que, como
gran parte de vosotros como miembros de AFA y asociaciones veis que en circunstancias pues, dadas incluso por condiciones ambientales, cuando se produce un calor extremo o las condiciones no son las adecuadas en el día a día, pues genera esa agitación o ese comportamiento en la persona con demencia porque el espacio no está adaptado a las condiciones propias del usuario en el momento que la requiere. Entonces se llega a un problema que el problema no es la discapacidad, en determinados casos, sino el entorno. ¿Vale? Sí está claro que el ejercicio que hacemos desde el grupo de investigación y como arquitectos nos dedicamos a proyectar, a hacer arquitectura y a dar soluciones por medio de las herramientas que como arquitectos tenemos en diferentes escalas, como ahora veremos, tenemos que proyectar o nos planteamos cómo proyectar, como decía Santiago, para la ausencia de memoria, pero para dar respuesta a un usuario, a una persona que va, digamos, a habitar los espacios que proyectamos, que tiene una serie de sintomatología muy concreta, que además es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, generar un espacio que posiblemente acabe en una fase en donde el usuario pues, termine falleciendo y que durante esa enfermedad las condiciones sintomatológicas van variando. No vamos a entrar en profundidad porque todos posiblemente seáis conocedores de toda esta sintomatología, pero sí hay una sintomatología concreta que sí hemos detectado que está vinculada o tiene una relación directa con el espacio o el lugar que se habita, como ahora iremos viendo. Desde la memoria dañada, desde los altos niveles de estrés o cambios conductuales que se producen, el razonamiento equivocado, el, por ejemplo, no saber cómo llegar a una estancia determinada, el escaso aprendizaje semántico, los problemas de percepción, ¿vale? Visuales, acústicos, y después también, bueno, la desorientación como uno de esos síntomas más comunes y que realmente me influyen en lo que es en la manera de habitar o relacionarse con el entorno en el que viven. ¿Vale? Entonces nos hacíamos una serie de preguntas, es decir, y que era un punto de partida también en nuestra investigación y en los ejercicios cuando tenemos que dar soluciones, como digo, dentro de nuestro ejercicio de arquitecto. Es decir, cómo diseñar un espacio para una persona que todos los días se despierta en un lugar diferente, o cómo generar un lugar que produzca orientaciones espaciales o condiciones ambientales precisas a la sintomatología que esta persona requiere. Porque no es lo mismo proyectar para una fase de la enfermedad inicial como para una fase avanzada. No es lo mismo proyectar un centro de día en donde va a estar un grupo poblacional con una caracterización concreta que un centro en donde se sabe que van a estar todas las fases de la enfermedad y requieren, lógicamente, cada estancia o cada lugar adaptado a esas condiciones concretas. En definitiva, cómo proyectar para la ausencia de memoria. ¿Elementos para proyectar un espacio? Bueno, pues aunque sea a grandes rasgos y sin entrar en elementos concretos, pues tenemos que tener en cuenta la calidad espacial, la orientación, la escala, la luz, la integración de tecnología. Todo esto de, bueno, pero si esto es lo mismo, ¿vale? Para cualquier persona, efectivamente, soy indéctico, pero para un usuario con Alzheimer se requiere saber en qué grado, ¿vale? Y en qué magnitud se necesita influir o proyectar estos elementos que definen un espacio. Es decir, la pregunta que nos hacíamos es, la luz es importante para todo, pero ¿qué tipo de luz? La escala es importante, la escala cuando entendemos es tanto la dimensión del espacio como el número de personas, pero a partir de qué espacio o de qué dimensiones y qué número de personas de su entorno, pues se producen ciertos síntomas o ciertas condiciones que la persona con demencia de Alzheimer pues reúna unas condiciones adecuadas de confort y de calidad. Para esto establecimos unos principios básicos de diseño, ¿vale? Que ahora vamos a entrar en los ejemplos a verlos, pero esos principios básicos de diseño, por enumerarlos, son básicos y como tal son indiscutibles o necesarios que se tengan en la arquitectura, como son la seguridad y la accesibilidad, que tienen una repercusión directa con la autonomía, pero incorporábamos otro elemento que es fundamental, que es la personalización, ¿vale? La personalización de un espacio no la asemejamos o no la asociamos a un elemento de personalización, permitirme con el término de decoración o elemento más puramente ornamental. No, la personalización consiste en lo que he dicho anteriormente, es saber qué condiciones espaciales se necesitan y en qué grado concreto esas se pueden aplicar al proyecto para que sean de repercusión directa sobre las condiciones de vida de su usuario.
Como volvemos a decir, no es lo mismo una persona en una fase inicial que en una fase más avanzada y requerirá diferentes grados de diseño y por lo cual de aplicación de estos principios de diseño. Entre ellos está la orientación, el apoyo funcional, promocionar la privacidad, la estimulación sensorial o la vinculación familiar social, es decir, la relación con el entorno no solo espacial sino también social. Hay una serie de soluciones, ¿vale?, arquitectónicas que en la página web que al principio poníamos y en la presentación tenéis, podéis encontrar, al igual que otras publicaciones que hemos realizado a modo de pequeños guías o manuales, en donde como hay una serie de ítems o principios que nosotros poníamos que sirvan de referencia, cómo existen soluciones arquitectónicas para determinados síntomas de la enfermedad, los síntomas que decíamos como más comunes y que tienen una relación directa con el entorno, ¿no? Como frente a la pérdida de memoria hay soluciones como, vale, personalizar con objetos, el mobiliario, como frente a la desorientación, pues bueno, relación con la luz natural, proporcionar la orientación, ahora veremos ejemplos, cómo relacionar las visuales dentro de la vivienda, es decir, una serie de, digamos, de síntomas y cómo desde la arquitectura o implantando soluciones concretas se le puede dar solución pues, para solventar esos síntomas que durante el día, como puede ser la alteración del ritmo circadiano que se genera sobre la persona cuando anochece, y esa alteración se genera como desde la arquitectura, con un control de luz, como un control de la temperatura, con diferentes sistemas, pues se puede llegar a mejorar las condiciones ambientales y por consiguiente la calidad de vida de estas personas. ¿Cómo se trabaja desde la arquitectura hacia este colectivo? Pues bueno, se trabaja desde 3 escalas, ¿vale? 3 escalas que son una escala la urbanística, otra de los equipamientos de residencia, centros de día y una tercera que son desde el espacio doméstico, que la escala más directa es cómo adaptar la vivienda, ¿vale? No nos vamos a entretener mucho en la 1 y la 2 para detenernos únicamente en aquellas soluciones o enumerar algunas propuestas de medidas de aplicación en el entorno doméstico, pero no queríamos dejar de pasar porque es importante, porque para tener propuestas al día de hoy sí se necesita tener en cuenta esta visión más general, desde una escala más general como es la escala urbanística, ¿vale?, pasando por una intermedia como es la de equipamiento o centro de día, donde muchos de ustedes trabajan y desarrollan sus actividades diarias, a una más concreta de la doméstica, donde el usuario con su familia pues realmente pasa gran parte de la enfermedad hasta las últimas fases, que ya por circunstancias o bien la desarrolla dentro de la enfermedad o tiene que recurrir a otro equipamiento sanitario. En la escala urbanística hay planes, tanto planes para, por así decirlo, o estrategias para planificar las ciudades, pero nos centramos en unos planes que conoceréis también perfectamente, como son los planes de demencia. Los planes de demencia, existen planes de demencia a nivel autonómico, en este caso en España hablamos, y a la escala estatal. Pero sí queríamos hacer un llamamiento como que desde nuestro entorno más directo, desde hace ya más cerca de 20 años incluso algunos, se vienen desarrollando planes de demencia, planes que algunos de ellos ya tienen medidas concretas asociadas al entorno y por consiguiente al espacio donde vive el usuario y medidas arquitectónicas que puedan repercutir en la mejora de vida de este colectivo. Puede ser un ejemplo paradigmático, puede ser Francia, como desde el 2014 lleva desarrollando propuestas, por ejemplo, con el apoyo de diferentes maneras, económico, por difusión, por tareas de concienciación, a mejorar las condiciones del hogar a través de nueva tecnología, a la previsión de vivienda adaptada, a crear alojamientos pues, para pacientes que son jóvenes, es decir, un etiquetado de la población, o así en otros países como Suecia, Dinamarca o incluso en el Reino Unido, que tienen planes específicos donde se hace una categorización para que una persona sepa, oye, tengo la enfermedad de demencia Alzheimer o sus familiares, de qué recursos dispongo y en este caso hablo en el entorno espacial o arquitectónico y al cual puedo acudir. En el caso de español, puedo hacer un llamamiento. Realmente las medidas que existen como tal, pues son medidas que únicamente vienen a decir que hay que fomentar los estudios y promover la investigación como tal en este ámbito, pero no son medidas que se lleguen a concretar ni siquiera a materializar como en otros planes de nuestro entorno llevan ya desde hace 15 y 20 años
haciendo medidas concretas. Y algo similar pues pasa en el Plan Integral de Alzheimer de Andalucía, que las medidas arquitectónicas pues, actualmente son carentes, aunque es un plan que sabemos que está en continua renovación e inclusión y, digamos, hay actualización, y esperamos pues, que próximamente se pueda tener en consideración, dado esta medida, porque es importante saber que no hay una normativa específica que diga las condiciones arquitectónicas o ambientales que se requieren concretas para este colectivo o grupo poblacional. En los equipamientos y residencias y edificios, vamos, en donde también están los centros de día, por lo que decíamos al principio. Desde los años 80 se están haciendo edificios concretos y exclusivamente para este colectivo. Este es uno de los primeros ejemplos que incluso en el Congreso de Huelva mostrábamos por su singularidad. Es un edificio que está pensado como un edificio experimental para usuarios con personas de Alzheimer. Y decimos que es experimental porque si veis la planta, una planta simétrica, ¿vale? Tanto izquierda como derecha, y el objeto era ver el comportamiento, hacer unas soluciones, que hay digamos, la vivienda en torno a un espacio común, ¿vale? O unas zonas de estar, y era el objeto de este edificio, el primero que se hace, y se hace con un objeto experimental, es ver en un lado cómo viven las personas con demencia de Alzheimer y al lado un grupo control sin demencia de Alzheimer. Es decir, ver cómo desde la arquitectura y en ese proceso experimental pues se ve ese comportamiento. Este es un gran ejemplo, ¿vale? Y uno de los primeros. Esto pone también de manifiesto el recorrido o, digamos, desde la arquitectura, trabajando en esta forma de investigar, lo lento que es. Lo lento que es y lo costoso que es. Hay que hacer el edificio, ver cómo se comporta y cómo aplicar nuevas soluciones. Eso se dilata en el tiempo. Una de las aportaciones que desde el grupo de investigación trabajamos es crear nuevas metodologías en la investigación, digamos metodologías de otras disciplinas, como puede ser la medicina, que podamos acortar en el tiempo las soluciones que aplicamos en nuestros proyectos, con otros tipos de ensayos, desde los cuales diferentes AFAS de Andalucía, y en particular de Málaga, han participado y siguen participando, como saber pues, diferentes estrategias, desde encuestas, ensayos, por medio del dibujo, visita a edificios que nos permitan saber estas soluciones sin llegar, en este caso, como se produjo en los años 80, a la necesidad propia de construir y saber las soluciones. Pero no quita que durante estos ya 30 años es la estrategia que se ha venido utilizando. Otro de los ejemplos más paradigmáticos, ¿vale? Este es en Pensilvania, el Woodside Place, es un edificio, ¿vale? Que tiene una planta que se divide por diferentes unidades, digamos, o pequeñas viviendas, vamos a decirlo, que son, no sé si el ratón se me ve en la pantalla, pero son como esta especie de estructura que se añade a un elemento común, son, digamos, unidades habitacionales de un grupo reducido de usuarios que le permitan, al ser un edificio amplio, digamos, de residentes, el usuario no está en contacto con todo el resto digamos, de personas o de habitantes del resto. Lo que hace es que reduce la estimulación, tiene una escala más doméstica, tiene unos servicios más individualizados y una atención más destinada, digamos, o más particularizada hacia cada una de las viviendas. No quita que haya unas zonas comunes de servicios generales o de espacios colectivos donde, bueno, también se produce esa interacción. La arquitectura aquí pues también juega un valor importante, y me refiero a la arquitectura, a la imagen formal del edificio. Digamos, un edificio que revoca esas viviendas que todos podemos hacer en el primer dibujo que podemos recordar de una vivienda, el tejado a dos aguas, es decir, que no están en un centro que no asocia a tu vivienda o a donde tú estabas. Es decir, se utiliza también, o se quiere hacer con esto en los años 90, como rememorar por medio de la arquitectura el recuerdo que se tiene de su hogar o de su vivienda, en este caso en un equipamiento que es una residencia. O en un centro de día, que este es un ejemplo del año 2010, que está en Dublín, es un centro de día donde tiene una parte también como unidad de respiro, ¿no? Y en donde, bueno, pues con una arquitectura más actual, pues hace estrategias que ahora vamos a ir puntualizando, como es en las zonas comunes, las zonas de estar, cómo trata los pasillos, la entrada de luz natural, la relación con el entorno,
aunque es un espacio que está perimetrado, que está acotado, que tiene digamos, un control sobre el usuario, pero el usuario tiene cierta libertad de entrar, de salir de esa relación y aparte, bueno, pues el confort de la altura, de los espacios y tanto la luz, como decía, natural, como el trabajo de la luz artificial que se genera. Hay otros ejemplos que posiblemente hayáis visto, ¿vale? Este en Holanda, el Dementia Village, ¿no? Y es un ejemplo un poco diferente a lo que antes comentábamos de los años 80 en América. Este, en cambio, hace una estructura totalmente cerrada por medio de a modo de diferentes barrios y crear una ciudad. En una ciudad donde el usuario está totalmente, digamos, controlado todo el tiempo y tiene, bueno, las singularidades que hace que la persona con demencia en las cotas bajas, en la planta baja, pues tiene una serie de equipamientos que pueden ser comunes a su día a día, para que mantenga esa reminiscencia, esa actividad y esa relación posiblemente social con otros usuarios también dentro del mismo complejo. Esto es que tiene supermercados, tiene farmacias, servicios de correo, esto ya, bueno, pues ha sido muy alabado y copiado por diferentes puntos de Europa, al mismo tiempo que también por otros discutido en el sentido de, bueno, pues que están en un ámbito totalmente cerrado, es una realidad que se genera dado que el propio personal del servicio de correo o del supermercado, pues son personal, en este caso terapeutas, personal asistencial y demás, que no es únicamente el fin de vender, sino el fin de, bueno, pues de atender y saber que esa persona pues, se encuentra en un ambiente controlado y, al ser posible, lógicamente, confortable. Contrario a este ejemplo, o no contrario, sino diferente, y en la propia Holanda nos encontramos con uno de los ejemplos, como puede ser este del Goldwich, que se hace en 2010, y es, en cambio, como podéis ver, se generan toda esta especie de patas, ¿vale? Estamos hablando del año 2010, y que son esas unidades habitacionales que comentábamos, de 10 a 12 usuarios, en donde se generan las habitaciones y en medio, a modo de espacios comunes, la zona de interacción entre las diferentes unidades habitacionales, en donde los espacios tienen, o en este caso, una relación directa con el verde, donde el usuario tiene estos recorridos, que es importante ver lo que son recorridos concéntricos, no son recorridos buscando siempre eso, la orientación del usuario constantemente, es decir, diferentes estrategias en el diseño que aparte bueno, pues propicia que el usuario, bueno, ese elemento que buscamos en la obra o en la arquitectura de confort y calidad para esta persona. Son una escala de una única planta, ¿vale? Es decir, busca en este caso una arquitectura con un poco menos masiva o como vimos en el ejemplo anterior, pero en donde también siguiendo los mismos patrones, incluso en el mismo país, diferentes soluciones para estas personas. En España, pues tenemos un ejemplo, ¿vale? El Centro de Alzheimer de la Fundación Reina Sofía, que se estructura, ¿vale?, en torno, digamos, a diferentes patios y estructuras, pero que también tiene otros fines, un centro de investigación, tiene un centro de día para 40 personas, un centro de formación y, digamos, tiene un módulo de 16 habitaciones, que son los patios que veíamos. Mucha más, en este caso, a escala de población que los ejemplos anteriores que habíamos visto. De todo esto, y por no entrar en mucha profundidad, sí hemos redactado del grupo como una especie de características, ¿vale?, que tienen que tener pues esta residencia para usuarios de enfermedad de Alzheimer, ¿vale?, como una serie de ítems o de principios que nos permiten concretar como principios básicos que tienen que tener estos equipamientos, desde la relación con el entorno, el número de residentes, que hay un número máximo, porque a partir de ese número máximo se ha detectado, pues genera efectos contraproducentes de estimulación, de sobreestimulación, perdón, de agitación, de cómo personalizar los espacios en referencia a colores, olores, orientación, sonido. Es decir, todo esto son una serie de características indispensables que el estudio de toda esta tipología arquitectónica hemos llegado a concretar y que aparte se ha publicado, como podéis ver en la página web, en diferentes publicaciones científicas.
hay una clara demanda que, digamos, dentro ya de la escala de centros de día, pues bueno, pues que vosotros conocéis también la alta demanda que se genera, los espacios que muchas AFA pues tienen pues condiciones porque son espacios digamos cedidos por los ayuntamientos, somos conscientes de ello y la complejidad que tienen. Pero sí hay una realidad que cada vez se están haciendo mayor, digamos, equipamiento y centros de día especializados para personas con demencia de Alzheimer, donde todos estos criterios o esos criterios de diseño, de criterios previos de diseño comentados, pues se incorporan. Como desde un local, esto puede ser en Pontevedra, como un pequeño local en donde se estudia, pues bueno, ahí se ve la circulación concéntrica, como la sala, los recorridos del usuario, pues se pueden incorporar, aunque sea un espacio reducido o, como digo, un espacio que tenía antes otro uso, se puede adaptar a las condiciones concretas que estos usuarios requieren. Voy a pasar otro ejemplo, como puede ser en este caso en Andalucía, que muchos conoceréis, como un ejemplo que puede ser un referente también en Andalucía, como desde el año 2012 hay un centro pues, bueno, de día que es AFA Málaga, en donde bueno, pues muchos de estos criterios de diseño pues, se tienen incorporados y es una gran muestra. En España existen otros, bueno, en Novelda poníamos ejemplos y para no extenderme el tiempo voy a ir pasando cómo a diferentes escalas y de diferentes maneras pues se van dando respuestas a esta necesidad. El centro de día, obviamente, aunque aquí se trabajan unos materiales, que es importante tener la consideración del material, la relación con el entorno. Bueno, esto es en un caso de material algo más frío, más austero, una arquitectura que puede llegar a ser excesivamente contemporánea y que resta, en este caso, se puede poner enfrente otro ejemplo, como el ejemplo en Reus, ¿no? Una arquitectura donde se trabajan elementos más cálidos, como la madera, el color blanco, la presencia de la vegetación, el olivo en torno a un patio, la escala, es decir, que el usuario, esto que veis en medio son jardines, como están elevados para que la persona no se tenga que agachar, la utilización de materiales cálidos, todo eso, pues bueno, pues hay soluciones que permiten que en los centros de día que hoy en día pues se van demandando, pues se vayan aplicando estas soluciones que no están recogidas en ninguna normativa. El arquitecto que no conozca esto no tiene normativa específica que le dice qué es lo que tiene que tener. Esto es fruto, pues, base del proceso experimental a parte de los tiempos y nosotros a base del estudio directo con las personas con Alzheimer, en donde llegamos a hacer soluciones de proyectos, bueno, pues a diferentes escalas, como ponemos algunos centros, ¿vale? En este caso, pues de una mayor magnitud, donde tenemos unidades, en este caso, de residencia, o como desde diferentes residencias es importante propuestas que hacemos de que se puede tener como a diferentes grados de la enfermedad, eso que decíamos en un proceso un poco teórico, pues se materializa como dentro de un espacio se le puede dar diferentes soluciones, para que el espacio realmente no sea un centro de Alzheimer sin más, sino sea un centro de Alzheimer, un centro de día para usuarios de Alzheimer personalizado a las necesidades concretas de esta enfermedad, ¿vale? Proyectos arquitectónicos donde nos ve como con diferentes, esto es un centro de día, ponemos como esa reminiscencia a la arquitectura, a la escala, el usuario tiene unos recorridos pensados, orientados y como empezando de elementos contemporáneos y modernos, pues se puede hacer una arquitectura que dé respuesta a este colectivo. Por último, en la escala doméstica hay que tener en cuenta dos cosas: cómo podemos adaptar para la vivienda existente y cómo para hacer el diseño de viviendas nuevas. El adaptar a la vivienda existente y vivienda nueva, bueno, pues vamos a intentar recorrerlo de una manera lo más fluida posible, pero hay que tener presente una cosa: la persona que tiene una vivienda y es diagnosticada con enfermedad de Alzheimer, como podemos ver en la primera columna, hace uso generalmente de toda la vivienda, ¿vale? Es decir, hace uso de lo que es cuando llega por la mañana, digamos, de la zona de la cocina, el desayuno, el dormitorio, el aseo, es decir, en la zona de tiempo libre, incluso la terraza, según va avanzando la enfermedad, y por ello el GDS, la caracterización propia de la enfermedad, cómo el espacio de la vivienda se va reduciendo, ¿vale? Como el baño antes ocupaba un espacio, como el baño ahora pues, necesita otras necesidades, ¿vale? Como la zona donde antes era el dormitorio, pues ahora el dormitorio no es la cama de matrimonio, sino necesita una cama con un espacio de
un elemento grúa o cualquier otro elemento que aporte la movilidad necesaria a este usuario. ¿Y todas las personas van a necesitar todas estas condiciones? No, uno de los ejercicios que hemos hecho es concretar y caracterizar acorde a la enfermedad. Como veíamos al principio, o veremos ahora, a cada fase de la enfermedad se le puede dar una solución, ¿vale? Pero sí es importante saber que dependiendo de la fase se van a ir necesitando unas condiciones del espacio o se van a ir necesitando otras. ¿Esto qué implica? Pues efectivamente inversión, pero una inversión focalizada y concreta a las necesidades de las personas. Hoy en día el azul es lo que invertimos. Invertimos fundamentalmente en accesibilidad, invertimos algo en seguridad y muy poco en personalización ante el desconocimiento del concepto de lo que es la personalización. Accesibilidad, porque una persona cuando llega con demencia Alzheimer a una vivienda, posiblemente lo primero que se cambie, aunque sea una zona de riesgo, lógicamente sea el baño, el elemento del plato de ducha o cualquier elemento, cuando a lo mejor esa persona necesita, por otras condiciones, otras sintomatologías, invertir en adaptaciones en el salón, pero se desconoce qué tengo que hacer en el salón, ¿vale? ¿Qué medidas tengo que hacer para proporcionar esa estimulación, esa orientación o para reducir la ansiedad o el estrés que mi familiar tiene y que realmente pasa más parte pues, en una fase inicial en esa otra instancia? Eso es lo que venimos diciendo, bueno, pues que dependiendo de la fase de las enfermedades, ¿vale? En una fase leve requiere de unas cosas, se generan unas condiciones, en una fase moderada va aumentando las condiciones, pues bueno, el deterioro de la memoria semántica, el olvido de las personas conocidas, o en una fase final, pues bueno, pues un fallo general de memoria y otros sistemas, de otra alteración de los sistemas cognitivos y una dependencia total. Como decía, perdonad, invertimos en accesibilidad, pero una accesibilidad fundamentalmente física, incluso no se invierte en una accesibilidad cognitiva, porque se desconoce medidas concretas de cómo invertir en esa accesibilidad. En esos manuales que venimos haciendo, pues bueno, pues venimos concretando soluciones que alguna hora veremos o mecanismos de cómo incluir en el entorno doméstico, ¿vale? Algunos de ellos son estos y voy a ir pasándolo, ¿vale? La organización espacial en la vivienda, así como la integración de nuevas tecnologías, permiten una mayor autonomía, independencia y conforme del usuario con Alzheimer en su propio hogar, pero también es importante para sus cuidadores y familiares. Es decir, las visuales cruzadas son trascendentales en una persona con demencia de Alzheimer. Es decir, saber o tener la visión, dependiendo de la fase, si tienes problemas de orientación, es visuales directas al lugar de primera necesidad, como por ejemplo desde la cama, tener referencia de dónde está el cuarto de baño, desde la cocina, perdón, desde el salón, por ejemplo, saber la cocina, el baño o al menos el recorrido que te lleva al dormitorio o el baño. Es decir, es importante estrategias como esta de incluirla en el entorno doméstico, ya sea en la reforma que se haga de una vivienda o en las viviendas de nueva planta. También existen diferentes estrategias como son las luces de orientación, los dispositivos de puertas correderas. Sabéis que muchas veces para abrir las puertas se pillan las manos con las bisagras, utilizar sistemas de puertas que estén adaptadas o que tengan, si la movilidad es reducida, con sensores se puedan abrir, hacer el baño y la cocina espacios accesibles, como ahora veremos cómo debe de ser incluso el mobiliario de un baño, o en una fase avanzada de la enfermedad, que la vivienda esté provista, no es que tengas ya la grúa instalada, pero sí de los sistemas o mecanismos que te permite instalar una grúa sin necesidad de, bueno, puede alterar considerablemente la estructura formal de la vivienda. Esos principios básicos de diseño que decíamos, adaptados a la vivienda, pues están focalizados a la calidad espacial, cómo configurar y organizar un espacio, la estructura, como decimos, que exista flexibilidad en la distribución de las habitaciones, que existan elementos de compartimentación móviles. Hoy en día el usuario con demencia Alzheimer vive con su pareja, incluso muchos cada vez viven con sus hijos. Hay que tener en cuenta cuando se proyecta una vivienda, no solo el usuario, sino el entorno social que convive con él, la visibilidad directa y cruzada entre habitaciones, que lo acabamos de ver, proyectar recorridos cortos, los pasillos de ida y vuelta, un pasillo que no lleva a nada,
pues puede llegar que produzca un estrés, una agitación, porque no sepa darse la vuelta o no tenga instrumentos que le lleven o le indiquen que hay que girar o tener una visibilidad hacia otro entorno. Y todo esto también requiere de utilizar material adecuado. Entre ellos generar ambientes cálidos y luminosos, la textura, el color. Hay, como sabéis, un pasamanos de acero o un elemento frío puede producir rechazo, tan fácil o no, pero utilizar materiales cálidos que el usuario no tenga reparo en tocar, mantener los espacios libres de obstáculos. Esto es importante, que un espacio libre de obstáculos no es equivalente a retirar los elementos de reminiscencia personal, ¿va? Hay guías que durante este tiempo, bueno, pues todos aquellos elementos, dejar los espacios lo más diáfanos. Habrá usuarios que lo requieran por diferentes circunstancias sintomatológicas, pero libre de espacio, bueno, pues con las alfombras, con aquel mobiliario que a lo mejor es innecesario, pero sí que se pueda trasladar por dentro de la vivienda con facilidad. Elementos de agarre dentro de la vivienda, como habíamos dicho, la puerta corredera, y colocar y prever materiales, pues bueno, decimos, cálidos como maderas o textiles, ¿vale? Aparte de integración de nuevas tecnologías, como ahora veremos algunas, la alarma, los sensores, los indicadores de luces, etc. En las puertas, hoy en día en las puertas ya hay diferentes sistemas, ¿vale? Desde los más tradicionales, desde los más tradicionales, ¿vale? Desde hacer visibles las puertas de las casas, desde colocar sensores de movimiento que se activen, desde la disposición de un felpudo. Sabéis que, bueno, que el felpudo técnico puesto en el interior de la vivienda, o no solo el felpudo técnico, sino con la propia solería, y cambiar el despiece o la tonalidad de la solería, ya sobre el usuario puede producir que no pise con ese pavimento, lo cual evitamos poner candados o elementos más agresivos dentro de las puertas o en la vivienda, y que también sea un hándicap para el resto de usuarios que conviven con él. O en estos que veis, dos ejemplos de los box o las cajas, estos son ejemplos de residencia que se vienen haciendo desde los años 80, como el usuario identificaba su vivienda su habitación dentro de una residencia, pues colocando elementos que tuvieran una foto o objetos personales que le recordaran que, bueno, pues que esa habitación al pasar era un elemento propio. Entonces sabía que esa habitación, sin tener que recurrir a lo mejor a un color que no tenía asociado, pero sí en este caso a un elemento personal, ¿no? Hay también este concepto de la personalización con elementos propios, ¿vale? Que son las cajas de memoria, o en este caso el uso de símbolos también, gráficos y textos. En los pasillos, pues la utilización de recorridos cortos, ¿vale? La utilización de pasamanos, la colocación de iluminación, que por ejemplo cuando pasa la persona se enciende. Aquí vemos un ejemplo de una escalera, esto es la FA Málaga. Esta escalera, cuando el usuario se apoya en el pasamanos y pone el pie en el primer escalón, muchas veces da reparo a subir, no sabe que el proceso de subir, pero en cambio una señalización lumínica que se va encendiendo de poco a más, te va marcando el recorrido, invita a esa persona a lo que es a pasar, ¿vale? La incorporación de luces nocturnas, es decir, indicación de lumínica, pues bueno, permite que los pasillos, que son lugar inhóspito, pues por la noche o durante cualquier hora del día, estén programados para que estén adaptados para estas personas. En el salón, que decíamos, ¿qué medidas hay que incorporar en el salón? Bueno, pues en el salón, desde la relación visual, pues bueno, con el dormitorio y el baño, disponer de una buena iluminación, control de persiana. Hoy en día la persona con demencia de Alzheimer se puede sentar al lado de una ventana, empezar la luz directa de sol y pues no saber que se tiene que levantar, con el riesgo que eso provoca de que el nivel de temperatura aumente. Es decir, hay diferentes maneras de controlar esa temperatura, esas persianas, ¿vale? Colocar también elementos, objetos de punto de referencia que le permitan identificar que eso es el salón, ¿vale? Y personalizar al final el espacio, bueno, pues con elementos, cuadros, elementos personales que le hagan un elemento confortable y de referencia. Eso mismo en el dormitorio es importante tenerlo presente, tanto la presencia de espacios libres de elementos innecesarios, la disposición con elementos lumínicos o elementos puntos fijos de noche, la personalización del espacio, bueno, en hacer lo propio. En esto es muy vinculado a la residencia, que le invitan incluso a traerse su propio elementos de cama para que hacer la cama propia o el elemento de la habitación más personal, ¿vale?
armarios con barra motorizada. Hoy en día existen los pictogramas, pero también existe la presencia de tablets y elementos de nuevas tecnologías que te permitan identificar qué ropa ponerte, qué elementos hay en el armario, o meramente decirte que es un armario en donde hay una serie de ropa que, bueno, que tienes que hacer uso de ella. ¿Vale? Eso es algunos ejemplos. Y en el baño, pues bueno, pues también hay diferentes sistemas que incorporar a la adaptación de la vivienda, como es, bueno, de la colocación de los detectores de inundación, porque se dejen el grifo abierto, o sistemas de grifo que, para que no se abrasen la mano por la temperatura, la colocación de los pasamanos, los inodoros cercanos a la puerta, ¿vale? Porque entran y no identifican que ese es el inodoro propiamente. Hoy en día hay un elemento que estamos con el inodoro y la cisterna empotradas, ¿no? Y no se ve o no se identifica la persona que ahora tiene demencia, no sé, dentro de posibles futuras generaciones, pues bueno, asocia el inodoro con una cisterna, con un elemento, con un mecanismo, es decir, elementos que hagan reconocibles los aparatos o los sistemas que hay dentro del baño, dentro de las medidas de seguridad y accesibilidad propias para estas personas, ¿vale? Como pueden ser todo este sistema o baño o mobiliario que hoy en día vemos arriba de como un baño adaptado a sistemas de inodoro o otros mobiliario dentro del baño que sí son adaptados. Y otra cosa es la previsión, ¿vale? Porque el día de mañana posiblemente la movilidad sea más reducida y se requiera, pues, de otro mobiliario específico como bañeras geriátricas que sean adaptadas a estas personas. Los grifos que comentábamos, los pantallas o los espejos inteligentes, como por ejemplo estamos desarrollando desde el grupo de investigación y que hoy en día está ya instalado el prototipo, que es un espejo en el sentido de que una persona, como sabéis, con demencia de Alzheimer, muchas veces cuando ve una superficie reflectante, nosotros hemos hecho el ejemplo en un espejo, pero lo hacemos también para extrapolarlo a cualquier superficie reflectante, es que cuando se ve no se reconoce y puede generar alarma, estrés, sorpresa o irse. Hay estrategias al día de hoy, es que poner una cortinilla, pero claro, en nuestro afán de proyectar para todos los usuarios que conviven con la persona con demencia de Alzheimer, para que el familiar no esté poniendo, quitando el espejo o tirándonos de la cortinilla, se crea una superficie reflectante que te reconoce si eres uno de los usuarios que tiene enfermedad de Alzheimer, y ese objeto o esa superficie reflectante que se quiera se convierte en opaca. Entonces, bueno, pues si la sintomatología así lo requiere, se puede implantar este tipo de soluciones y repercutir en este caso en esa sintomatología y en ese confort propio del usuario. Igual sucede en otras soluciones, como puede ser la cocina, ¿vale? Desde la detección de sistemas de gas, de la disposición de los frentes de armario, la adaptación de los electrodomésticos, también las cocinas, no buscar, bueno, pues el elemento, buscar texturas que sean rugosas, el contraste con las paredes, con los elementos de los alicotados, la mejor, utilizar elementos más mate que el brillante que genere esa superficie reflectante, es decir, diferentes estrategias para adaptar también este ámbito. Y diréis, bueno, todo esto son pautas que desde el grupo hemos intentado e invitamos, no sé cómo vamos de tiempo, pero hemos intentado concretar en una vivienda. Hemos realizado un prototipo que podéis ver desde nuestra página web, ¿vale? Que es una vivienda que está adaptada ya físicamente, pero lo que hemos hecho es una adaptación cognitiva, en este caso una adaptación concreta para usuarios con personas de Alzheimer. En una vivienda tipo, en donde ha tenido todos estos procesos que hemos dicho y hemos contado, pues se han incorporado en esta vivienda. Una vivienda que tiene una adaptación primero en una fase leve, una fase moderada y una fase avanzada. Y en donde de una manera, digamos, conceptual, es una transferencia del conocimiento, es decir, de todos los años de investigación, a modo de guía, a modo de manual, podáis ver cómo una vivienda se puede ir adaptando, pues concretamente a esas necesidades o a ese proceso evolutivo de la enfermedad, ¿vale? No sé si tenemos tiempo, al final podemos ver un pequeño vídeo que lo demuestra, y si no, pues bueno, termino yo ya únicamente diciendo, bueno, y esto, una pregunta es, ¿cuánto cuesta? O si existen otros mecanismos como tal. Lógicamente, el cuánto cuesta o los mecanismos que pueden existir, pues
pues requiere, como decíamos al principio, al no existir una normativa, hacer un estudio concreto de la persona y saber qué necesidades concretas requieren aplicar, en este caso, en su vivienda, o si se requiere un equipamiento, un centro de día, saber para quién se va a proyectar ese centro de día. Para eso nosotros primero hacemos un estudio previo, unas necesidades propias, en este caso del usuario, y proyectar la solución acorde a las necesidades concretas. Dado, como vuelvo a reiterar, no hay una normativa específica como tal. Hay una normativa de accesibilidad, una normativa, pero sí no hay unas medidas concretas que puedan resumir las necesidades específicas de este colectivo. Pero al día de hoy sí existen ayudas, tanto para vivienda como ayudas para residencias, centros de día, sean tanto de nueva construcción como para la adaptación de estos centros, ¿vale? En la ayuda de vivienda existe en línea, y traigo un ejemplo del año 2019, como existe en línea de subvención para actuaciones de vivienda para mejorar, pues en este caso, la seguridad, la utilización y la accesibilidad. Dentro de la línea de accesibilidad, pues cabe todas estas medidas que hemos hecho, se podrían aplicar y serían subvencionables, ¿vale? Pero hay que saber, lógicamente, que hay soluciones concretas para este colectivo y que se pueden pedir por medio de estas líneas, ¿vale? ¿Qué tiempo dan? Normalmente estas ayudas dan un tiempo de un mes, ¿vale? Pero sí hay que tener en cuenta, y un llamamiento que hacemos normalmente cuando se nos solicitan estos servicios, es que hay que tener una previsión en el tiempo. Este es para una vivienda. Para una vivienda estamos hablando que hay que tener una previsión por encima de los 3-4 meses, saber que hay que adaptar una vivienda, porque necesita primero un estudio previo, una redacción de un proyecto, solicitud de proyecto y después entrar en lo que es la convocatoria y la ayuda. En analogía a esto, aunque con un mayor tiempo de planificación, pues existen también ayudas para, por ejemplo, proyectar un centro de día. Algunas supongo que la conoceréis, como son las subvenciones dirigidas desde el año 2023 a la construcción y adaptación de centros de día, o las últimas del 2024, que son subvenciones destinadas, pues en este caso por medio del IRPF, ¿vale? Que también van focalizadas a estos centros, a residencias o centros de día. ¿Y qué subvenciona esto? Bueno, pues la ejecución material de la obra, los honorarios nuestros, en este caso los honorarios técnico-profesionales, también están subvencionados, y también están subvencionados pues todo el proceso de la tramitación administrativa o los costes que vienen a ser de licencia. Solo que es un llamamiento que siempre hacemos, pues lógicamente tener en cuenta la previsión en el tiempo que hay que tener en cuenta para afrontar estos proyectos y que sean proyectos realmente adaptados para este colectivo. Por último, pues a modo de, digamos, de línea o pinceladas generales, es necesario conocer las necesidades y los deseos del usuario, fundamental, en relación a su hogar y su entorno, pues para hacer realmente entorno adaptado a ellos. Si no conocemos sus necesidades, no podremos hacer un entorno o un espacio, da igual la escala, como hemos visto, urbanística, o de definir el cuarto de baño, que no se ha adaptado a sus necesidades concretas. Por lo cual, si no se sabe eso, será un espacio, pero no para personas con demencia de Alzheimer. Es necesario, lógicamente, que toda esta planificación, desde el urbanismo y el diseño, y que haya una previsión o una política de vivienda. Fundamentalmente, para que el día de mañana esto se materialice, ojalá en una normativa y en medidas concretas para que den respuesta a las necesidades de este grupo poblacional. Se requiere, lógicamente, investigación y desarrollo en soluciones de vivienda adaptables y flexibles. Venimos desarrollando esto durante 10 años y ojalá, pues bueno, se unan nuevos grupos y nuestras nuevas vías de investigación que fomenten este trabajo. El apoyo institucional, lógicamente, para la reforma de vivienda, ya vemos que hay ayudas, ¿vale? Que muchas veces se desconocen, y muchas veces entiendo que llegarán a vuestro centro, tengo este problema, vale esto, no tengo los medios, bueno, pues existen ayudas que muchas veces se asocian a otra discapacidad, pero no sabemos que realmente el usuario con demencia Alzheimer pues también se puede hacer, digamos, benefactor de esta ayuda. Fundamental la integración de las nuevas tecnologías, pero bajo una dirección técnica. Mucha tecnología puede provocar el efecto contraproducente, una sobreestimulación, aumentar el estrés y la ansiedad. Por eso se requiere que la tecnología que se proyecte sea acorde, en este caso, al usuario para el que va a vivir en ese entorno. Manuales de buenas prácticas
ya venimos nosotros desarrollando sobre eso y en la página web lo podéis encontrar, pero bueno, seguir profundizando, hay manuales de buenas prácticas en la vivienda, en la residencia y desarrollaremos también el de en la escala urbanística. Pero bueno, se requiere profundizar eso y aparte tendremos que compartiremos próximamente una guía o un manual que haremos para tal fin. Y después, bueno, agradecer también porque una de las necesidades, en este caso la Confeafa, porque es necesaria la difusión y la formación, y yo creo que este es un buen escenario, y en este caso esta conferencia, en que todos seamos conocedores de que hay soluciones y que posiblemente no conozcamos y que sí se pueden aplicar directamente en diferentes escalas a estos usuarios. ¿Para qué? Para que al final de mañana tengamos un centro de día, sí, lo tengamos un centro de día nuevo, pero que podamos decir que es un centro de día que funcione y es correcto a lo que vosotros como expertos en vuestro centro necesitáis, no un centro que sea meramente estético y cumpla la normativa, pero sí un centro que cumpla las necesidades de vuestros usuarios, que es lo fundamental. Pues muchísimas gracias a vosotros. Roberto, no sé Sí. cómo vamos de tiempo. Bueno, son las 6. Si queréis poner el Podemos vídeo, poner lo el podéis. vídeo. Conecta el vídeo entonces. Sí, conéctalo y si mientras alguien de los espectadores tiene alguna pregunta, pues la puede poner en el chat y ahora os lo diría. Vale. Pablo, ¿puedes dejar de presentar para compartir yo pantalla? ¿Se ha ido la voz? No escucho. María, no se oye. ¿No se escucha el vídeo? No, no se escucha. ¿No? Tienes que Vale. compartir la pestaña y abajo, creo que es a la derecha, te sale un botoncito que dice que es compartir con Compartir audio. sonido. Vale, ahora. Gracias. ¿Ya se escucha? Sí, ahora sí. Un grupo de investigadores de la Universidad de Sevilla acaba de presentar un prototipo de vivienda inteligente adaptada a personas con Alzheimer, con la idea de que puedan recuperar su autonomía al mismo tiempo que frenen el avance de esta enfermedad. ¿Puede la tecnología facilitar la vida diaria de las personas con deterioro cognitivo? La respuesta es sí, y la encontramos en un proyecto de la Universidad de Sevilla que pasa por el diseño de una vivienda inteligente adaptada a las necesidades de los enfermos de Alzheimer. Según los expertos, el Alzheimer es ya la epidemia del siglo XXI. Por este motivo, concienciar, estudiar y ayudar a refrenar esta tendencia debe ser una prioridad. Basándose en este planteamiento, la tecnología, como no podía ser de otra forma, juega un papel fundamental e irrumpirá con fuerza en los entornos físicos para facilitar la vida de estos enfermos. Nosotros estamos convencidos que al final esta aplicación de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, de la inteligencia ambiental al entorno va a ser a un medio plazo una cosa inevitable, tal y como hoy en día tenemos la electricidad, la fontanería, el abastecimiento, la emisión de radio y televisión, que lo vemos como una forma natural. Esto se va a integrar también de una forma natural en todas las casas. Claro que no se puede hacer soluciones de manera genérica para toda la sociedad, ni siquiera para el colectivo de la tercera edad, sino que hay que empezar con objetivos y con necesidades concretas, que en este caso nos hemos centrado en las personas con problemas de memoria. Es así como surge este proyecto, que supone una transferencia del conocimiento de estudios anteriores. Bueno, el objetivo de esta vivienda inteligente y que se ha realizado mediante una herramienta como es la realidad virtual, realmente es una transferencia del conocimiento a través de la investigación que se ha realizado con usuarios con deterioro cognitivo, pues se ha trasladado a un instrumento como una herramienta de realidad virtual. Entonces, una herramienta ágil, rápida, que desde cualquier punto se puede visualizar qué mejoras podemos hacer en la vivienda, en este caso, para una persona con deterioro cognitivo, es decir, cómo repercutir en su calidad de vida. Una iniciativa que trata de ayudar a estas personas a recuperar su autonomía. Lo que se busca
con este proyecto que hemos diseñado, que se plantea con una visión holística, es mantener a la persona de forma autónoma, segura y accesible el mayor tiempo posible en su casa. Es decir, de manera que la casa, que pueda tomar decisiones de forma autónoma y vivir el máximo tiempo posible en su casa. Entonces, en ese sentido, la vivienda lo que intenta es ayudar en ese día a día, en esas actividades instrumentales de la vida diaria, en las personas para que continúen, para que sus capacidades las sigan manteniendo y ralenticen de alguna forma el deterioro. Así han diseñado virtualmente esta vivienda inteligente basada en una casa domótica existente en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de San Fernando, en Cádiz. Con la inteligencia artificial pues se ha conseguido, y cuando se construya se conseguirá, optimizar las características de la vivienda a nivel de iluminación, incluso de sonido. Entonces, cuando el usuario, el habitante de esta vivienda se encuentra en ella y, por ejemplo, nota que tiene calor o que tiene frío, en lugar de decir pon la calefacción a tantos grados, simplemente con decir, oye, aquí hace un poco de frío, la vivienda que integra toda esa nueva tecnología es capaz de detectar la necesidad que tiene el usuario y trasladarlo a una acción concreta dentro de la vivienda poniendo la calefacción. También puede existir otras soluciones, como por ejemplo cuando entran en la vivienda, mediante una tecnología que te permite identificar que el usuario que va a entrar en la vivienda es una persona con deterioro cognitivo, pues han dispuesto una serie de pantallas a modo LED, digamos, en las paredes, en donde te identifican y puedes incluso programar diferentes espacios de la vivienda, incluso tocar un botón de asistencia, de teleasistencia, por en caso de una emergencia. Igualmente, la vivienda se genera un ecosistema personalizado para esa persona. La vivienda te habla, es decir, sabe perfectamente si la persona ha entrado en una estancia y, por ejemplo, se ha dejado alguna instalación encendida, el fuego o el propio aire acondicionado, que ya a lo mejor no es útil, detecta y la propia vivienda te avisa para que de manera autónoma esa persona con deterioro cognitivo pueda habitarla. Además, tiene la tecnología necesaria para aprender de los patrones de comportamiento y de los hábitos de los usuarios, actuando de forma inmediata ante posibles emergencias. Nosotros estamos convencidos de que la tecnología ayuda a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Lo que pasa es que no la tecnología por la tecnología, sino la tecnología al servicio de las personas. Entonces esto quiere decir que esa tecnología tiene que estar, pero no tiene que ser invasiva, no tiene que producir un rechazo en el usuario, sino que tiene que ser asumida de una forma natural, porque si no se ve como algo externo. Entonces ahí hay uno de los retos, que es cómo conseguir que esa tecnología esté cada día más presente y sea cada día más útil. Creando una simbiosis perfecta entre la persona afectada por esta enfermedad y el entorno en el que vive para hacer su vida más autónoma e independiente.